4:8. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia que nos permite estar nuevamente hoy en tu casa, porque te ha placido concedernos la gracia de recibir tu palabra, esa verdad eterna que permanece para siempre. Te pedimos que con tu Santo Espíritu tú nos hables, nos reveles tu palabra, coloques en nuestro corazón la sensibilidad para poder recibirla y seas tú mismo hablándonos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parte de la palabra de Dios está citada dentro de una de las experiencias que vivió el Señor Jesús durante el desarrollo de su ministerio, que hace referencia a la tentación que el diablo hizo para que Jesús pudiese desistir del cumplimiento de la voluntad del Padre durante un periodo en el cual él se encontraba en ayuno, se encontraba haciendo una ofrenda y un sacrificio, y el diablo le aparece tentándolo, y sabemos que lo hace 3 veces, siendo esta la última oportunidad que él se da para poder ejecutar esta tentación y desviarlo al Señor Jesucristo de su propósito. Y es importante identificar cómo el diablo o cuál es la actividad o la intención que el diablo hace, porque si bien sabemos en la palabra de Dios podemos identificar muchas de las maneras como el diablo opera, y esta es una de ellas en la cual podemos verlo en primer plano, es decir, en una actuación directa donde podemos identificar claramente cómo él actúa, cómo él hace un discurso, cómo él se expresa, cómo él actúa de manera directa. Aquí realmente la palabra de Dios nos dice qué es el diablo, qué es lo que dice el diablo, cómo habla el diablo y cómo él actúa. Y aquí es importante tener en cuenta cómo la palabra de Dios nos refleja la manera como el diablo puede operar en la vida de los hombres, en aquellos que estamos llamados a cumplir un propósito y una voluntad del Padre. De entrada, usted, si está en este lugar, es porque ha sido llamado por el Señor a que usted conozca cuál es el propósito que Él tiene con usted. No lo trae a una actividad social o no lo trae a una rutina más en su vida. Realmente esto tiene una trascendencia en cuanto a que el propósito del Señor tiene un destino que es usted. Usted está dentro de los propósitos, usted está llamado a conocerle, y por lo tanto la presencia del diablo puede aparecer. La intervención del diablo o la acción del diablo puede aparecer en sus vidas con el propósito de desviarnos del cumplimiento del propósito del Señor. Amén. Entonces aquí nos dice cómo él actúa en ese propósito, en ese afán. Y dice que lo coloca al Señor Jesús, dice que el diablo fue y lo llevó a un monte muy alto. O sea, de alguna forma el diablo direccionó hacia alguna posición donde le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En otra de las versiones dice que el diablo lo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Y es ahí donde el diablo le habla y le dice: yo puedo darte todo esto siempre y cuando tú te postres y me adores. Aquí nos hace entender que el diablo tiene una manera de actuar en aquellos llamados a cumplir un propósito eterno de Dios, y es que nos puede llevar a una posición en la cual se puedan contemplar ciertas cosas.
Sobre todo, dice, países ricos y poderosos. Es decir, que existe la posibilidad de que el diablo dentro de sus acciones, dentro de sus estrategias, pueda llevar a los hijos llamados de Dios a una posición en la cual se puedan contemplar cosas buenas, cosas agradables, cosas que llaman la atención, pero que sobre todo permiten identificar que tú, al no tenerlas, te sientes en una desventaja frente a eso que sí existe y que sí se puede obtener mediante una estrategia. O sea, ¿cuál es el mensaje que el diablo lo coloca? Aprovecha un momento en el cual el Señor se encuentra en ayuno. O sea, digamos que se encuentra en una posición de humillación. Pero esa posición de humillación fue la que él mismo buscó, humillarse delante del Padre mediante un sacrificio. Y miren que en ese momento es cuando el diablo aparece y tiene que colocarlo en una posición donde pueda ver, donde pueda apreciar y pueda considerar ciertas cosas muy llamativas, muy poderosas, que en ese momento no tenemos, no hay. Y eso empieza a generar una experiencia y una sensación de desventaja. O sea, yo estoy en una condición peor, yo estoy en una condición mala. En cambio, lo que yo puedo ver es algo muy favorable, es algo muy poderoso, es algo muy llamativo y es algo muy bueno. O sea, una de las artimañas que el diablo tiene es poder colocar a las personas, sobre todo los llamados de Dios, a considerar ciertas cosas que le permitan considerar sus desventajas. ¿En cuáles cosas usted se siente peor en comparación a otras cosas que usted mismo puede ver y que usted puede apreciar? Amén. O sea, la desventaja, el sentirnos menos, el sentirnos en una condición peor, es una de las estrategias que el diablo usa para desviarnos del cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Y es algo que quizá no es ajeno a su experiencia. O dígame usted si en algún momento se ha sentido en desventaja. Cuando usted se compara con otras cosas y donde usted se siente, no, estoy peor, yo estoy mal, en cambio ese otro, mire, de hecho la misma palabra de Dios lo cita, porque en el Salmo 37 o 73, por ahí, dice, no tengas envidia de aquellos que prosperan. O sea, la posibilidad de que nosotros apreciemos y miremos ciertas cosas que nos permitan sentirnos en desventaja, existe. Y es algo que el diablo usa y aprovecha muy bien, sabe que es posible, a tal punto que fue la tercera tentación que el diablo le hizo a Jesús. Primero lo hizo con el pan, después lo hizo si tú te tiras, va a haber ángeles que te van a recoger, que es como decir, con esta. O sea, es una de las artimañas del diablo que representan un nivel alto. Es como que si con esta no funcionó, con esta tal vez sí. Y si con estas dos, con esta sí es posible. O sea, es algo que mueve muchas cosas en nuestro ser y sobre todo en nuestra alma, que son muy provechosas para el diablo, para desviarnos del propósito. ¿Sí? Entonces, es que tú puedas estar en un lugar donde tú puedas considerar a tus ojos cosas llamativas, poderosas y gloriosas que cuando te consideras a ti, no las tienes. Y entonces es ahí donde es muy posible que nuestra alma y nuestro corazón se desvíen del propósito de Dios para que podamos acceder a ellas. Y mire que eso sucede aún en los hijos de Dios. Por eso dice, no tengas envidia de aquel que prospera en su camino. Ese es malo o sea, es posible que tú te compares y mires al malo y digas, pero
este no conoce a Dios, este no está haciendo, este incluso hace cosas malas y está en una condición mucho más poderosa y gloriosa que la mía. Entonces ahí es donde empiezas a cuestionar el propósito de Dios frente a lo que puedes considerar en ti mismo, que te pone en desventaja frente a otras cosas que consideras más poderosas y más gloriosas. Y eso genera muchísimo daño. ¿Amén? Pues de hecho lo vemos, miren, muchas de las situaciones engorrosas y difíciles en las cuales las personas se encuentran es porque han considerado ciertas desventajas que tienen, ciertas cosas que no son tan gloriosas, que no son tan buenas, y entonces empieza eso a dañar, mire, la cabeza, la mente, y empieza a buscar el propósito de colocarnos en una ventaja frente a la misma desventaja que yo tengo. ¿Sí me hago entender entonces? Si la ventaja que el otro, que puedo apreciar en otros, si la ventaja que puedo apreciar en otros es lo que me permite considerar la desventaja que tengo en mí, entonces lo que yo tengo que hacer es trabajar frente a esa ventaja para volverla, en esa desventaja para volverla una ventaja. Desde ahí empezamos a desviarnos. Porque entonces, diga usted, en cosas tan comunes como la posesión económica, las riquezas, que es la raíz de todos los males, dice, ¿cierto? Entonces, usted se coloca en una posición en la cual considera el poder y la gloria que otro tiene por la adquisición económica que hay. Y al considerar lo poderoso y lo glorioso, qué casa, qué carrazo, qué ropa, qué celular, qué posesión, qué viajes, usted empieza a considerar eso. Y al considerar eso, entonces, ¿qué ve usted? ¿Qué casa? Mi carro? ¿Sí? Empieza a considerar desventajas suyas, no porque en sí mismas lo sean. Amén. Es porque consideró las ventajas desde lo que ve y por eso constituyen desventaja lo que usted tiene, por lo que usted no tiene. Porque si no hubiese sido por esa comparación, tal vez ni cuenta se daba que estaba tan mal. ¿Sí me hago entender? Porque usted empieza a disfrutar las cosas, pero solo es cuestión de que vaya y se compare, y compare otras glorias, y compare otros poderes, y es ahí donde usted sí ya está en la inmunda. Dice, yo estoy en lo peor. Antes no estaba así. Y entonces, como estoy así, yo tengo que trabajar frente a esta desventaja y volverla algo ventajoso. Tengo que hacer dinero, tengo que buscar, tengo que alcanzar eso, se va por cosas que no están en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es eterno, es algo que va más allá de lo que tú ves, y el diablo usa eso. Y entonces resulta que antes el no tener carro no se te volvía en una desventaja porque podías ir con tus piecitos y podías coger un transporte público y te sentías muy bien. Pero llegaste a una posición donde consideraste que otro tiene esto, en cambio yo sí estoy mal. Entonces ahí se te vuelve una desventaja tener para el transporte público. Tengo que hacer eso. Y ahí no acabas. ¿Sabes por qué? Porque si tú te pones en esa situación, siempre va a haber algo más ventajoso. ¿Sí me hago entender? O sea, siempre va a haber algo donde nosotros podamos identificar que estamos en lo peor y que son otros los que están en lo mejor. Y si llegas y constituyes esa desventaja en algo mejor, te comparas nuevamente y hay otra cosa mejor y hay otra. No acabamos nunca. Así que cada vez que usted esté en ese ánimo de considerar cuáles son las cosas que lo ponen en peor condición en comparación a otras, sepan que eso tiene una inspiración satánica, diabólica, que es algo que busca que usted no tenga el propósito de Dios en su mente, sino que se vaya en pos de esas vanidades ilusorias, mire.
Por eso el diablo dice que él lo llevó a un monte muy alto, es decir, lo llevó a un lugar donde podía ver cosas que donde estaba no podía verlas. Amén. Donde estaba no podía apreciar las riquezas y el poder de los países. Ahí donde él estaba no, por eso tuvo que llevarlo, conducirlo a un lugar donde pueda estar apreciando cosas que no eran necesarias considerar. Amén. Lo que pasa es que con Jesús no le funcionó porque él tenía muy claro y él no estaba conforme al poder, porque miren la respuesta que Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se da cuenta que la respuesta que el Señor le da aquí no tiene nada que ver con el poder y las riquezas, tiene que ver con lo que hay adentro en el corazón. Curiosamente, en las anteriores tentaciones sí vuelve y cita, ¿no? El diablo lo quiso tentar con pan, le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Mira, lo que pasa es que no solamente de pan vive el hombre. Le dice: tírate y los ángeles no van a permitir que tú te caigas y te golpees. Sí, es verdad que así dice la palabra, pero también dice que no hay que tentar. Y le dice: mira, yo te puedo entregar el poder de estos países, estas riquezas, yo te las puedo dar a ti. Y el diablo le dijo eso, pero Jesús frente a eso no hizo la respuesta. Él no habló frente a las cosas poderosas. Él simplemente le dijo: pues si tú pides que yo me arrodille ante ti, yo no lo voy a hacer. Porque también escrito está que solo ante Él me voy a arrodillar. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted considera desventajas en su vida, tiene la razón. ¿Quién lo convence de lo contrario? ¿No le ha pasado? ¿Quién le dice que no es así? Porque el diablo, si quería, él puede entregar. Porque no ve que él es el gobernador de este mundo. Él es el que reina en este mundo. Y puede entregar poder y la gloria y las riquezas de este mundo. Por eso usted, cuando se considera en desventaja, ¿quién lo convence de lo contrario? ¿Quién le dice: no, pero eso no es así? Y usted está completamente convencido de eso. ¿Sí? Entonces, no, lo que pasa es que el otro tiene más que yo. Sí. Y usted: pero mira, es que no todo es bueno. El hecho es que tiene más que yo. ¿Quién te convence de lo contrario? Sí, así es. Pero mira el lado bueno de las cosas. Sí, tiene un lado bueno, pero también uno malo. Y ahí, miren, por eso es que el diablo engaña tan fácil, haciéndote considerar cosas que primero no están a tu alcance, porque no deberían por qué estarlo. Si es algo que tú no ves, es porque no lo necesitas. El diablo tuvo que llevarte a un lugar donde tú puedas ver cosas que no necesitabas ver para empezar. Por eso dicen: oye, pero es que usted antes, ¿cuándo le preocupaban esas cosas? Fue lo más de que tenga algo y ahí sí. ¿Sí me va a entender? Y nosotros por eso es más y más y más. Y nada nos sacia, porque es que hay cosas mejores que yo no tengo. Y mientras uno permanezca en ese lugar alto, apreciando lo que no debe, la desventaja le da campo al diablo. Amén. Por eso mire que personas en la Biblia se murieron así. ¿No se acuerda de Saúl? Saúl, ¿cuándo empezó el problema con David? Cuando cantaron: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ahí empezó el problema con Saúl. ¿Se dio cuenta? Ahí es donde empezó a cargarse, mire, de envidia al punto de querer matarlo. Porque ¿cómo así? Saúl, 10,000. O sea, él estaba apreciando que él estaba en una condición más ventajosa que él mismo. Entonces, ¿qué empezó a hacer?
a trabajar. O sea, Saúl tenía tanto que hacer que se desvió a un problema con David y se la montó a David. Cuando él, siendo rey de un país, cuánto trabajo que hay, cuántas cosas que hay que hacer, y en qué se metió, toca matarlo. Porque si a este lo mato, ¿quién queda en ventaja? Yo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender cómo funciona ese poder del diablo en nosotros? El pueblo de Israel, ¿qué dijo? Dijo, nosotros estábamos mejor en Egipto. Allá comíamos carne, comíamos pescado, comíamos esto, comíamos lo otro. Y mentira, o sea, ni siquiera fue verdad. Pero ¿qué pasó? Empezaron a considerar cosas que los hacían sentir en desventaja. Peor que, miren. Y eso los desvió a tal punto que fueron y adoraron becerros y se desviaron de la voluntad de Dios. Por eso, ay, es que ese Moisés, ¿cuánto tiempo que lleva allá arriba? Y nosotros acá. Y la queja, esa queja que considera cosas desventajosas. Ay, es que solamente comemos maná y solamente esto, y quejándose de eso. Te puedes quejar porque lo tienes, porque antes ni te quejabas de eso. Te quejabas era porque no tenías que comer. Y ahí no te quejabas, ahí estabas pidiéndole el favor a Dios que te saque de aquí. Pero no fue nomás de que comas el maná, ahora quiero carne, ahora quiero esto, porque es que estoy en desventaja. Amén. Y eso es del diablo, es una inspiración que el diablo tiene. Jesús, bueno, o sea, yo no considero si eso es mejor o peor. El hecho es que yo no te voy a adorar. No se colocó en la posición de desventaja que el diablo quería. Pablo tampoco se consideraban cosas desventajosas. Imagínese usted siendo un predicador de la palabra de Dios y en la cárcel. ¿Qué cree que se le ocurra en la cabeza? Yo, es que predicándole a Dios y Dios me tienen estas. En cambio, esos otros allá felices, en cambio. Pablo no consideraba condiciones desventajosas en su vida y le permitió cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Ruth, mami le dijo, oye, yo ya no tengo nada que ofrecerte. No. O sea, ¿aquí qué? ¿No hay nada ventajoso para ti? No, tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo. Eso es lo que había acá en el corazón. Porque si considerara lo que, claro, ¿qué ventajas me puedes dar tú? En cambio, si yo me voy a ver, oye, las cosas pueden cambiar. ¿Amén? ¿Y hace cuántos más? David no estuvo considerando qué cosas lo ponían en una posición peor. ¿Cómo así que viene a este pueblo? ¿Acaso no sabe delante de Dios que está? Y digamos que David era pequeño, a tantas desventajas que David tenía, porque ni la armadura le quedaba, ni el papá le hacía caso, ni el papá lo consideraba. ¿Qué tal si él hubiese considerado sus desventajas por estar viendo? Él no estuvo viendo que el Goliat era una cosa gigante y grandota, en cambio yo, pequeño, ni la armadura me queda. Él no estuvo considerando eso. El propósito de Dios es que su nombre no sea avergonzado y que se sepa quién es Dios. Y si eso es, yo hago lo que me corresponde. ¿Cuántas cosas usted no cumple del propósito y la voluntad de Dios por estar considerando sus desventajas y por estar trabajando en ellas, volviendo sus desventajas en ventajas? Y se desvía del propósito de Dios. Amén.
Usted por estar considerando que debe tener plata y debe hacerse rico, usted no está en la condición para servirle a Dios. Yo no le puedo servir a Dios porque tengo una desventaja con la cual tengo que trabajar. Porque estoy considerando que otros sí, pero como yo no, yo me desvío de eso. Y tengo que esforzarme y tengo que trabajar en convertir esto en una ventaja. Y listo, vas y lo consigues. Pero después te viene otra. Y después te viene otra. Y después otra, y así sucesivamente se te fue la vida. Amén. ¿Cuántas personas sufren a nivel personal por considerar las desventajas? Es que ella qué linda, en cambio yo. Es que qué cintura, en cambio yo. Es que qué, en cambio yo. Es que el otro esto, en cambio yo. Es que el otro tiene, en cambio yo. Miren, es una cosa que destruye de manera horrible. Y la misma Biblia nos dice que cuando se compara, ¿qué hay? Envidia. No tengas envidia cuando consideras tú lo prosperado que está el otro, y en cambio tú no estás igual. ¿Qué te genera esa comparación donde tú te sientes en desventaja? Envidias, celos, hasta te puede convertir en un asesino. Usted dirá, no, quién sabe. ¿Sí? La Biblia lo dice. El sentirse en desventaja frente a David convirtió que Saúl fuera un asesino. Piense como un asesino, maquine como un asesino y viva como un asesino. Mire. Por eso esta estrategia del diablo está en la tentación a Jesús en el nivel alto. Y por eso el diablo sabe que colocándote a ti en una posición donde contemples cosas que no necesitas contemplar, te desvía del propósito, te pone en una condición de desventaja que te destruye, mira, con envidias, con celos, bueno, pues ahí todo lo que cabe, hasta el punto de un asesinato. ¿No se daba cuenta que a veces con esto les ilustro? Si no les ilustra lo suficiente la Biblia, tal vez el ejemplo les ilustra. Hace poco hubo una noticia que decía de que un personaje en Bogotá mató al hermano y a la mamá. ¿Se escucharon esa noticia? No sé, pero ¿qué? Estamos hablando de que este señor no tenía problemas psiquiátricos, que no era un asesino en serie. Entonces, ¿qué lo llevó a matar a la mamá? Que se sentía en desventaja ante su hermano. Por eso es que es tan diabólico, mire, sí, o sea, es una inspiración diabólica el que usted se considere en menores condiciones, por estar considerando cosas que usted que antes ni conocía. Ay, es que este celular que yo tengo no es el... Usted ni lo consideraba malo hasta que miró el iPhone 1000. ¿Sí o no? Ahí sí ya, ay no, es que qué malo, pero ¿cuándo miraste eso? Porque si no lo mirabas, era el mejor y lo defendías. Así funcionamos, y el diablo, esa cosa que aprovecha para quitarte, miren, el propósito de Dios. Y te lleva por las añadiduras que son responsabilidad de Dios, pero asumes que son tuyas. Te lleva a trabajar en tus desventajas, que no lo son, hasta que miraste otras cosas. Miren, ¿y cuántas personas tienen la experiencia de haberse desviado del propósito de Dios por esta tentación que el diablo hace? Amén. Hasta ni le servimos, porque es que como el otro canta tan bonito, pero yo tan feo, no. Yo por eso no le sirvo. Amén. Yo por eso no lo hago, porque es que como el otro canta mejor, entonces yo no.
Es que como yo tengo tantas cosas que hacer, porque en mi vida tantas cosas que hay que arreglar, yo por eso no voy a la iglesia. No tengo tiempo, yo por eso no les digo. ¿Sí? Y aquí hasta el diezmo va por aquí. ¿Yo qué voy a estar diezmando? Si ese pastor tiene, en cambio, ¿yo cómo voy a estar dando este 10% con la desventaja que tengo? Que con ese 10% se puede volver ventaja. A mí que me hace falta esto, si lo doy, sigo en la misma desventaja, pero si lo tengo, trabajo en esta ventaja y trabajo en otra. Así es, mire. Tributos, sacrificios, ofrendas, mire. El diablo sabe cómo se va metiendo. Y no es cuestión que te ponga en un lugar muy alto donde te ponga a ver cosas que antes no veías. Y si no las veías, era porque no las necesitabas. Y después se te volvieron una necesidad apremiante, urgente, prioritaria, que no la puedo negociar. Y es tan prioritaria que está por encima de Dios y de su propósito. Porque te sientes en desventaja con cualquier cosa. No más que usted vea al vecino con zapatos nuevos y ya los ve horribles los suyos. ¿Sí o no? Porque le vio la uña pintada y ve la suya. O sea, así somos. No, no somos así. El diablo hace que nos sintamos así. Amén. Conozca cómo el diablo opera. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido en esa condición? Yo sé que todos, ¿sí? Todos en algún momento hacemos comparaciones tan absurdas que ni las contamos porque qué vergüenza. ¿Sí? Pero a todos nos ha pasado. Pero ¿sabe qué es lo peor? ¿De quién nos convence de lo contrario si así son? Es que así son. ¿Quién te dice que no? Pues obviamente ese pelo está más bonito que el suyo. O sea, ¿cómo yo le convenzo de lo contrario? ¿Sí? Pues sí, canta mejor. ¿Quién le convence de lo contrario? Pero por el hecho de usted estar convencido que así es, el problema es que así funcione. Porque pueda que así sea, pero Jesús no funcionó con esa verdad. Él funcionó con una verdad eterna y con la verdad de Dios. Amén. Por eso dice, la verdad de Dios dice que yo solamente ante Él me voy a postrar. Y con esa verdad funciono. Así la desventaja que tú me estés presentando sea cierta. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. El diablo sabe cómo se mete. Por eso coge los puntos donde si a ti te afecta o una cosa en tu corazón importante es el dinero, por ahí te mete a un lugar alto para que veas cosas que antes no mirabas y después hacerte ver en la inmunda para que tú entonces te desvíes. Si son las riquezas, si es el trabajo, si es la belleza, si es la gloria, si son las posesiones, si es la alabanza de los hombres, si son pertenencias, Él sabe por dónde puede meterse. Entonces, pilas, usted sepa cómo obra el diablo. ¿Sabe por qué? Porque usted sí puede hacerlo ahí. Por eso el Señor le dijo, vete. O sea, yo no voy a discutir eso contigo. Yo no voy a estar discutiendo del poder y la gloria. No, yo no voy a discutir eso contigo. Vete. Por eso usted cuando se pone a discutir desventajas, entra en conversaciones necias, que no van a ningún lado. Que uno dice, deje así, pues sí, ya. O sea, ¿quién te convence de lo contrario? Si ya estás puesto en esa posición desventajosa, nadie te va a convencer de lo contrario.
El Señor Jesús no se puso a discutir eso. ¿Qué voy a hablar contigo de poder y gloria y de eso no tiene por qué discutirlo? Lo único que debes saber es que yo ante ti no me postro. Vete. Y es tan efectivo que miren lo que dice. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. El diablo entonces le dejó. ¿Usted quiere que el diablo no deje? Pues deje sus desventajas absurdas y tontas. Si no, no se va. Amén. No se va a ir. Porque él no estaba porque quería estar con Jesús. Él estaba mientras miraba la posibilidad de que él esté contemplando cosas poderosas y gloriosas que no necesitaba. Amén. Mire de obedientico el diablo. Se fue. No hay nada que hacer. Y hasta que el diablo me deje en paz, y tú mismo lo traes. Mirando cosas y viviendo por vista, mirando cosas que ni necesitas. Por estar mirando cosas poderosas, gloriosas, maravillosas. Entonces usted sueña y dice: ay, el día que yo tenga toda esta plata, entonces yo voy a salir de empleo. Eso no es mi imaginación, eso ahí está el diablo pegando y trabajando en su cabeza. Es que si yo tuviera, entonces yo haría esto, mi vida fuera tan diferente que todos. Y sueña, y usted está ahí y piensa que, y después dice: seremos como los que sueñan. ¿Sí? No, mire, llega el diablo y se va. Está metiendo a usted a ver cosas que lo alejan. Y ahí va a estar. Y si usted sigue cavilando en su mente esas cosas, él no se va. Porque por ahí le estás dando una puerta y le estás dando una entrada para que te desvíe del propósito de Dios. Que no es más que lo adores. Que solo ante Él te postres. Pero el diablo te lleva a través de considerar tus desventajas a que te postres delante de esas cosas. Te postras delante del dinero, te postras delante de tu trabajo, te postras delante de tus títulos, te postras delante de tu pareja, porque entonces es que los otros ya tienen mujer, en cambio yo no, es que los otros ya tienen, en cambio yo no, es que los otros ya tienen hijo, en cambio yo no, es que los otros ya tienen no sé qué, en cambio yo no, es que los otros ya tienen carro. Vas a terminar postrado ante esas cosas. Porque si no te postras ante eso, las pierdes y quedas nuevamente en desventaja. Entonces te toca postrarte, rendirte, lo que tu trabajo te ordene, lo que el dinero te ordene, lo que tu pareja te ordene, lo que tus hijos te ordenen, lo que tus glorias y poderes te ordenen. Quedas postrado ante eso. Porque para que tú tengas ese poder y gloria de los países, tienes que postrarte delante de mí. Y si esa es la desventaja por la cual tú vas, entonces tienes que permanecer postrado. Y perdemos la posibilidad de servirle y de hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque así se funciona. Entonces, usted tiene la posibilidad de sentirse en desventaja, sí, pero no funcione con ella. Funcione con la verdad eterna. Y establezca prioridades en su corazón, porque de lo contrario sigue postrado. ¿Y sabe qué es lo peor? Buscando que Dios bendiga sus postraciones. Entonces usted postrado delante de las cosas que le impiden cumplir la voluntad de Dios y espera cosas tan absurdas de que entonces Dios bendiga esa postración y esa idolatría. Olvídese, por ahí no es. Quedará esclavo de eso. Amén. Pues guarde la verdad en su corazón. Y si Dios a usted lo sacó de Egipto, es para que se postre delante de Él y le sirva solo a Él. Pilas cómo funciona el diablo, que el diablo existe. Vamos a ver.